Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema y estamos mirando nosotros el verdadero bautismo. Miramos que Padre no es nombre sino un título. Hijo tampoco no es nombre. Y el nombre del Padre es Jesús. Y estábamos leyendo los versículos Isaías capítulo 9, el versículo 6. Vamos a mirar también nosotros que hijo tampoco no es un título, hijo tampoco no es nombre, sino que es un título. Y Jesús es el Hijo. Isaías capítulo 14, el versículo 7. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emmanuel es Dios con nosotros. Claro que Él se manifestó como hijo, pero nunca dejó de ser Dios. Porque así como el Señor Jesús es la ofrenda y el sacerdote, así como Él es el pastor y la oveja, así también Él es el Padre y el Hijo. Para Él no hay problema, porque para Él no hay nada imposible. En ese versículo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que Dios iba a estar en medio de los seres humanos. Podemos mirar allí todos los mandamientos y todas las promesas del Señor Jesús con respecto a su venida. Por tanto, yo mismo iré, no conocerás a otro Salvador, yo mismo iré por mis ovejas. Es decir, el Señor tenía unas promesas muy importantes y para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él venía con un propósito para sacar un pueblo del mundo para su nombre. Hechos capítulo 15, el versículo 14, encontramos allí el propósito del Señor Jesús que vino al mundo. Vino para restaurar su reino como rey de Israel. Claramente que eso será en el milenio, y también en medio de todo eso libertar del mundo un pueblo para su nombre. Amén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Para eso vino Dios, porque Él no vino por justos, sino que vino por los pecadores. Él vino a salvar y a buscar a los pecadores. Así que el Hijo no es el nombre. Vayan y bautízolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Jesús sí es nombre. Hijo no es nombre, Jesús sí es nombre, y Jesús es el nombre también del Hijo. Mateo capítulo 1, el versículo 21, encontramos también allí gloria al nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo 7, el versículo 14 es la profecía, y Mateo capítulo 1, el versículo 21 es el cumplimiento de esa profecía. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Y en 1 Juan capítulo 5, el versículo 20, también habla que Jesús es el nombre del Hijo.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús es Dios manifestado en carne, Dios con nosotros. Por tanto, la Virgen os dará un niño. Gloria al nombre del Señor Jesús, y le pondrá el nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Dios, el único Dios, el Dios fuerte, el Padre eterno, Él estaría con la humanidad. Gloria a Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Entonces podemos ver allí que el nombre del Hijo es Jesús. Y en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, el versículo 20, nos habla también allí del nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que también San Juan capítulo 3, el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Por eso Jesucristo, el nombre de Jesús, también es el nombre del Hijo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces el nombre de Dios dio a su Hijo en la manifestación como hombre en carne, que fue Jesús, Yeshua, que significa Yahvé es salvación, o como lo conocemos, Jehová es nuestro Salvador. También podemos ver que Espíritu Santo no es nombre. Espíritu es una naturaleza de Dios y santo es uno de sus atributos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces podemos ver que el nombre de Jesús es también el nombre del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, el versículo 26 dice que allí más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y recordará, gloria al nombre del Señor Jesús, todo lo que Él mismo le había dicho. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a los discípulos en su nombre, en el nombre de Jesús, para enseñarle todas las cosas referente a su doctrina y su palabra, y que las recordaría lo que ellos habían ya escuchado de Él. Y para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos aprendido de Él en su palabra, pero no nos puede recordar lo que no hemos estudiado. Entonces aquí la importancia de escudriñar la Santa Escritura, como está escrito en Mateo capítulo
3, el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es el Señor Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús, quien bautizó a los hermanos en el aposento alto en Hechos capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Fue el Señor Jesucristo, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién fue que los bautizó allá en Hechos capítulo 10, el versículo 40 en adelante, cuando San Pedro fue a llevarle el mensaje de Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo? ¿Quién fue? Aleluya, fue el Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial, en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, había una promesa que Jehová mismo iba a derramar de su Espíritu. Entonces, si Jehová mismo iba a derramar, Él mismo es Jesús, porque Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. No hay otro. Dios es uno y uno su nombre. No hay otro Dios, no hay otro rey como el Dios, no hay otro rey como el rey de los judíos y el rey nuestro, hablando de las promesas para Israel y también para la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos ver que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Aleluya. Para una aclaración más básica, Juan el Bautista dijo que Jesús era quien bautizaría a todos los creyentes con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo procede del Hijo, Jesús. Esto nos explica que en verdad el Espíritu Santo no es ni la tercera persona de la Trinidad, ni alguien separado del Padre eterno, que se manifestó en carne, en Cristo Jesús, pues no hay tres o dos Espíritus Santos, solo hay uno. Romanos capítulo 8, el versículo 9, habla allí que es el mismo Espíritu. No hay tres espíritus ni dos espíritus, sino uno, Dios mismo, en diferentes manifestaciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Vamos a mirar también otro versículo en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 al 11. El apóstol Pablo está diciendo allí que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, que clama Abba Padre. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 hasta el 11. Gloria a Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones para el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu para palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría, de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note, como Él quiere, no como ellos quieren. Así que ahí encontramos que está allí en singular, es decir, Dios es uno y uno es su nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco no es nombre, Jesús sí es nombre. Y el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los bautismos bíblicos todos fueron en el nombre de Jesús, porque Pablo, Pedro y todos los discípulos del Señor sabían, enseñaban y predicaban a Jesucristo, y ellos saben como israelitas que solo hay un Dios, y ese Dios venía al mundo. Ellos lo recibieron, otros están endurecidos en parte, pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Te recordamos que Cristo te ama. Paz y gracia en el nombre del Señor Jesús sea derramada en tu vida.